tiene sus puntos individuales, y creo que eso es mejor porque de alguna manera cada estado ve por sus propias necesidades y que al final de cuentas luchan por conseguir las carencias o lo que le haga falta, cada quien desde su punto de acción, pues. Entonces creo yo que eso, maestro. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, digamos que usted está de acuerdo con qué sistema, ¿con el centralista o federalista? No, con el federalista. Con el federalista, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, como les decía yo ayer, ya que se independiza la Nueva España, se lo vuelvo a poner, la Nueva España estuvo de 1521 a 1821, ¿ya? El 28 de septiembre, muy importante, de 1821, se acaban de cumplir 200 años, se firmó la independencia. ¿Quiénes la firmaron? La firmaron Iturbide y otros, me parece que 35 políticos. Porque la gente en la Nueva España decía, bueno, en lugar de pertenecer a España, pues nosotros nos vamos a administrar. Ciertamente los peninsulares siguieron mandando, pero ya desde Ciudad de México. Entonces, el 28 de septiembre, el 27, un día antes entraron triunfantes, ¿no? Ahí en la Ciudad de México con Iturbide y mucha gente. Pero el 28 se firma la independencia. Luego, unos 20 años después, se firman los tratados de Calatrava, en la cual ya México se declara independiente no solamente de España, sino de cualquier otra potencia. Vemos en la práctica que siempre estamos dependiendo, ahora dependemos de Estados Unidos, de la OTAN, ¿no? Pero bueno. Entonces se forma el Imperio de Iturbide. ¿Qué va a ser el Imperio de Iturbide? Ayer también se los mostraba en las diapositivas. El Imperio de Iturbide va a ser la máxima extensión que va a tener nuestro país, digamos, en la historia, ¿no? En la época prehispánica, es decir, antes de los españoles, pues no existía México. En la colonia tampoco existió México. Primero se llamaba Mesoamérica, luego va a ser la Nueva España. Este señor que está aquí, Agustín de Iturbide, es el que le va a dar nombre al país, le va a dar bandera y le va a dar una identidad. Pero lo desconocen, él se va al exilio, como les había explicado, regresa y lo matan, ¿no? Esta va a ser la máxima extensión que va a tener México en toda su historia. Las Californias, Arizona, Nuevo México, Texas, hasta Costa Rica, ¿sí? En el Golfo de Nicoya me parece que llegaban los límites. Luego se independiza Texas, la parte de arriba también la quitan los estadounidenses y la parte de abajo de las provincias internas de Centroamérica se independizan, ¿no? Pero Chiapas regresa. Entonces, como les decía, hay una lucha entre federalistas y centralistas, como dice Tulia, ella ve que es mejor que sea un sistema federalista porque cada estado va a tener su cámara de diputados y senadores y cada estado va a ver su propia problemática, su propio contexto y en base al contexto ellos van a hacer leyes, ¿no? Por ejemplo, fíjense, hace como 3, 4 años cuando llovía mucho aquí en Culiacán en agosto, septiembre, ¿qué dijo el gobernador Quirino? Que se suspendían las clases. ¿Sí? Es decir, es facultad del gobierno del estado decir las políticas en beneficio de la gente, ¿no? No esperar a que desde Ciudad de México nos manden un papel que digan no, no va a haber clases, aquí que lo manden, es muy difícil, ¿no? Entonces, si nuestro gobierno fuera centralista, estuviera todo en el centro del país, pero como es federalista, cada estado tiene su propia forma de gobierno y esto es lo que nos decía Paloma de que la patria era peleada por liberales y conservadores. Pues hoy es lo que vamos a ver, esta lucha entre liberales y conservadores que primero fueran federalistas y centralistas. Cuando digo liberales me refiero a que, bueno, no me refiero yo, sino que eran personas que se apoyaban en el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Dejar hacer en el aspecto económico, en el aspecto político. Todo se permitía, ¿no? Que no hubiese alcabalas, que no hubiese aduanas, libertad. Liberalismo viene de la palabra libertad, ser libre. Mientras que los centralistas
tienen otra idea. Ellos decían, bueno, al igual que los liberales, vamos a modernizar el país, lo vamos a hacer que progrese, pero vamos a permitir que los militares, que los sacerdotes y que la nobleza conserve sus privilegios. De ahí viene la palabra. Como estos proponían que los privilegios se conservaran, se llamaban conservadores. Representante Lucas Salamón. Como estos se apoyaban en el liberalismo y querían que cada estado tuviese su propia administración, se llamaban liberales. Principal ideólogo José María Luis Mora. Luego vamos a tener a Santa Ana. Pero Santa Ana no fue un liberal puro. Nadie fue liberal puro. Nadie fue conservador puro. Sino que, por ejemplo, Santa Ana a veces era liberal y a veces era conservador. ¿Sí? Por ejemplo, en el 33 él promulgó una constitución que era de corte centralista, a pesar de que en el 24 ya se había adoptado una constitución federal, ¿sí? Una constitución federal. Y esta constitución estableció la primera república federal hasta el 35, cuando se establece una república centralista, que luego va también a tender a desaparecer porque porque se va a hacer una segunda república federal. Dice que fue restaurada el 22 de agosto del 46 cuando el presidente interino José María Salas expidió el decreto que restauraba la constitución del 24. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno de Iturbide, que fue del 21 al 23, termina. Surge la constitución del 24 que va a ser federal, liberal. Luego hay una interrupción, ¿sí? De un gobierno de tipo conservador. Y luego se establece otra vez la República Federal apoyándose en la Constitución del 24 y va a ser la Segunda República Federal. En este contexto se va a dar una dictadura de Santa Ana. Mire, a lo largo del siglo XIX van a haber muchas dictaduras, muchos golpes de Estado. Los políticos van a ser de derecha, van a ser de izquierda. Bueno, en ese entonces no se hablaba de derecha e izquierda, ese es un concepto de 1949 en adelante. Pero van a ser liberales o conservadores, ¿sí? Pero Santa Ana a veces era liberal y a veces era conservador. Benito Juárez pues siempre fue liberal, pero él le quiso vender el istmo de Tehuantepec a los yanquis y permitió que algunos sectores como la nobleza conservaran sus privilegios. Bueno, hay muchas cosas en torno a Juárez, ¿no? Pero en el siglo XIX hubo muchos dictadores, casi todos eran masones, si no es que todos, y la influencia de Estados Unidos fue importante y significativa en el desarrollo histórico de nuestro país. Bueno, a ver, me voy a regresar un poquito porque me fui muy para adelante. Aquí me quedo. A ver, no sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, comentario, duda. Bueno, a ver, esta imagen, ¿qué representará? Dice, Escuela Nacional Federal de Párvulos para el uso del país. Es decir, es una escuela liberal o conservadora. Es una caricatura, pues, pero ¿qué representa? ¿A los liberales o a los conservadores? Dice Escuela Nacional Federal de Párvulos. Supuestamente es una escuela de qué, de liberales o conservadores. De liberales, ¿no, maestra? Bueno, aquí dice en la caricatura, gracias, dice escuela, sí, dice escuela de liberales. Luego dice unión, orden, patriotismo, sensatez, justicia, moralidad, derechos, deberes. Digamos que es una caricatura en donde este maestro está enseñando la unión, el orden, la patria a estos niños. ¿Esos niños quiénes son? Son militares que están dañados, son militares de alto rango, al parecer hay sacerdotes, ¿sí? Andan otros distraídos, a otros peleando. Aquí este niño anda rayando todo, ¿sí? Entonces, dice Escuela Nacional Federal de Párvulos,
de niños, pues, como que es una burla, ¿no? Como que es una burla, porque aquí dice que es una escuela federal, pero aquí está enseñando la unión, el orden, el patriotismo, la justicia, la moralidad. Lo moral y la unión tiene que ver con los conservadores. Digamos que aquí había maestros liberales que también enseñaban cosas de conservadores. Mientras bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más observan o sea, si esta escuela representa al país, la pregunta sería, ¿cómo estaba representado el país? ¿Cómo era el país? ¿Qué se observa en la imagen? Se observan orden. Todos están poniendo atención o no hay orden. Mm, Ujú. No, que todo estaba revuelto, que cada quien hacía lo que creía. Ok. Quiere decir que en el siglo XIX, poquito después de la independencia, en el país había un desastre. No había unión, no había orden, no había patriotismo, ¿sí? Y los liberales buscaban enseñar esos principios que algunos eran conservadores a la población. ¿Cuáles son esos principios conservadores? Todos los que tienen que ver con la moral, con la religión, ¿sí? Bien, digamos que en la actualidad, por ejemplo, está la izquierda y la derecha. La izquierda históricamente se relaciona con el aborto, con, con el anticolonialismo, mientras que los conservadores son pro vida, ayudan a la iglesia, hablan de moral, ¿sí? Entonces en nuestro país como que también se puede hablar de que hay derecha e izquierda, un poco diluida, ¿no? O un poco mezclada. Por ejemplo, pueden haber personas que son, digamos, de izquierda, pero son pro vida, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada es puro. Bien, entonces en el siglo XIX a principios México era un desastre. Como hoy todavía no, pero pues en aquel entonces todavía se estaba formando la nación, el concepto de nación. Siempre hemos tenido problemas, ¿no? Siempre, y siempre vamos a tener problemas, porque para empezar los mismos grupos políticos, unos no quieren a otros y prácticamente le dicen, quítate tú para ponerme yo. ¿Y cuál es el eslogan? Yo voy a mejorar el país. Bueno. Aquí en esta imagen tenemos a los máximos representantes del lado izquierdo del liberalismo, con Juárez, Melchor Ocampo y otros. Y en el otro lado tenemos a Lucas Alamán, principal representante del conservadurismo, liberales, conservadores. Bueno, entonces va a haber una lucha entre estas dos facciones. Miren, esta diapositiva la saqué de internet, pero no está tan, ¿cómo les diré? Tan real, ¿no? Pero sí sirve, dice, conservador. Principal ideólogo, Lucas Alamán. Apoyaba a la gente rica, apoyaba el antiguo régimen y orden social. ¿Cuál era el antiguo régimen? Donde había un rey, un emperador, donde los ricos mandaban. ¿Sí? Apoyaba al antiguo régimen. Conservar los privilegios. Liberales, principales representantes, Luis Mora, Melchor Ocampo, Benito Juárez, luego va a ser Porfirio Díaz. Santa Ana no sabemos dónde ponerlo, a veces era conservador, a veces era liberal, a veces se enojaba, a veces una vez con una lucha le quitaron el pie, la enterró con honores, nombró cónsul, no sé si era cónsul, pero nombró político, parte del Congreso a su caballo, me parece, sí. Se puso de título Alteza Serenísima. Entonces era un político muy del siglo XIX, autoritario, dictador, como luego lo va a hacer Juárez y luego lo va a hacer Porfirio Díaz, pero eran hombres necesarios al país. Eran hombres que necesitaba el país, ¿para qué? Porque se necesitaba hombres fuertes. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero los dictadores no son malos, malos, malos. Los dictadores a veces son de mano dura. Porque cuando a alguien se le quería salir de la rienda, por ejemplo, que había muchos bandidos, yo les voy a decir lo que pasaba. Cuando habían bandidos, los mandaban y los ahorcaban, los mandaban a matar.
y la gente la pensaba para delinquir. Delinquían porque tenían hambre, porque eran oprimidos por los capataces. Pero cuando alguien robaba por robar, lo mataban. Y la gente la pensaba, pues. Entonces, un dictador, a veces tenemos la idea de que es malo, malo. Pues, si es malo, pues tampoco es bueno. Pero es una persona que pone mano dura a la delincuencia. Santa Anna lo fue, Benito Juárez lo fue, Porfirio Díaz también. En la Revolución Mexicana, que también luego lo vamos a ver, hubo muchas facciones y hubo políticos que eran de mano dura, pero luego ya empezaron a violar muchos derechos humanos y por eso es que ya la dinámica cambia. Pero eso con el tema de los dictadores, ¿no? Yo no estoy a favor de los dictadores, ¿no? Sino con la democracia. Yo nada más estoy diciendo que pues cuando tienen mano dura los políticos y que no están corrompidos, son azote para la delincuencia. Y cuando están corrompidos, los políticos utilizan a la delincuencia para hacer el trabajo sucio. ¿Quién fue? Los malos. Y al político se lava las manos, ¿no? En general, no quiero decir que todos. Bueno, liberales. Melchor Ocampo promueve las libertades civiles, se opone a cualquier forma de despotismo, rechazaba el dogmatismo religioso y la marginación de los indígenas. Es decir, ellos no querían a la iglesia, los liberales. Tan fue así que ellos mandaron a quitar a muchas iglesias, las quitaron y las dieron a particulares. Por ejemplo, miren, México, no sé si ustedes han ido a Querétaro. Bueno, les voy a poner un ejemplo de la Ciudad de México. El Museo del Ejército en Ciudad de México. ¿Sí? Yo una vez me lo topé por accidente, iba caminando y lo vi, me llamó mucho la atención. Porque ahorita les voy a mostrar, miren, así está por fuera el ejército, el Museo del Ejército. A simple vista, ¿qué parece? ¿Qué es? Desde fuera. A ver si aquí está más claro. ¿Qué creen ustedes que era antes el Museo del Ejército? ¿Un templo? Era un templo católico. Es decir, con el liberalismo, los liberales le quitaron todos los templos a la iglesia y ellos son los dueños. Por ejemplo, catedral de aquí de Culiacán no es del Vaticano, es del gobierno mexicano, ¿sí? Entonces, todos los templos religiosos, por ejemplo, a mí en Querétaro me tocó ver muchos restaurantes, muchos hoteles que antes eran iglesias. Y no solamente pasó en México, también pasó en la ciudad de Guatemala. Por ejemplo, voy a poner aquí Guatemala, estación ferroviaria. Anteriormente era un templo también, a ver si no recuerdo cómo se llama. Pero miren, también sucedió allá. Esta es. Esta estación central de ferrocarril era una iglesia. Dense cuenta ustedes los, ¿cómo se llama? Las torres, ¿sí? Era una iglesia, ¿ya? Esa iglesia se la quitaron al Vaticano. Les repito, el Vaticano en México, en todos los países liberales, México, Guatemala, Costa Rica, esos países, las iglesias, los templos no son del Vaticano, son propiedad de la nación, ¿sí? Entonces los liberales le quitaron los conventos, las iglesias, todo le quitaron a los religiosos y ellos la adoptaron. En Alemania también, toda esta época de los 60 hasta los 1910, en Alemania también, por ejemplo, hay templos que tienen 1000 años, que ahora son museos, pero que a veces también son café, ¿sí? Bueno, entonces va a haber una lucha entre liberales y conservadores. Liberales en México. Liberales en México. Y estos son sus principales representantes. Está Melchor Ocampo, está Benito Juárez, está Luis Mora.
Esos son los liberales en México, ¿no? Y ellos van a tener diferentes constituciones. Por ejemplo, la Constitución de 1824. El 5 de febrero de 1824 se promulga la Constitución que nombraba a nuestro país como una república federal. Nada más que tenía una particularidad. Esta Constitución decía que el país iba a ser liberal. Bueno, entre sus primeros artículos iba a tener todavía cosas de lo antiguo. Por ejemplo, la única religión era la católica. En la Constitución del 57 ya no, porque agarran la Constitución del 24, le anexan las leyes de reforma y surge el 5 de febrero de 1857 una Constitución liberal. Es decir, la Constitución del 57 es la Constitución del 24 más las leyes de reforma. ¿Cuáles eran las leyes de reforma? Las leyes de reforma van a ser 4 básicamente, que son la ley La Fragua, la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias. Aquí están, bueno, aquí están 3. La ley Juárez de 55 suprimía los fueros del clero y del ejército. La ley Lerdo del 56 obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Y la ley Iglesias del 57 prohibió que la iglesia cobrara, ¿sí? Por algún servicio. Pregunto, ¿qué les parece a ustedes estas leyes? Repito, la ley Juárez decía, los sacerdotes, el clero y el ejército ya no tienen privilegios y todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Eso decía la ley Juárez. La ley Lerdo, todos los terrenos, las casas, todos los bienes de la iglesia son del gobierno. Y la ley Iglesias decía, todos los templos tienen prohibido cobrar por cualquier servicio religioso. A ver, dígame, ¿qué les parece de esas leyes de reforma? Si les parecen bien, si les parece mal, ¿por qué? A ver, Paloma. Pues la primer ley, la de Juárez, se me hizo bien. La segunda no tanto porque es como, pues se decía que, o sea, es lo que entendí que dijo que, que como quien dice, todo el país era del gobierno, Ujú. las colonias y todo eso. Entonces, pues así no debería de ser porque pues cada quien debe tener pues su pedacito, ¿no? Como Ujú. ahora. Y la de la iglesia, pues, aunque, bueno, la católica es la que cobra, pero en ese tiempo era algo que no se debía de cobrar, entonces, pues se me hacía bueno porque, pues, bueno, ahora no sé cómo se manejan porque yo no soy católica, pero Ujú. pues yo voy a una donde no cobran y pues se me hace bien, se me hace que está bien esa ley porque como quien dice, es una ley del ser humano lo que hacen las iglesias. Ok, Entonces, pues, ya la que no me gustó fue la segunda, no, pues. ok. Bueno, respecto a lo que dijo, gracias, Paloma. Bien, cuando dice la ley Juárez que todos somos iguales ante la ley, fíjense, cometía un delito un rico y cometía un delito un indígena que ni siquiera hablaba español. ¿Quién creen ustedes que iba a salir beneficiado si se le aplicaban las mismas leyes? Porque ahí dice, todo mexicano es igual ante la ley. ¿Quién creen ustedes que iba a salir más beneficiado? ¿El rico o el indígena que ni siquiera hablaba el español? Es decir, la ley Juárez es justa. Tulia. Sí, creo yo, maestro, que el hecho de que tenían dinero Ujú, les daban privilegios y con esa ujú, ley tanto tenía el mismo derecho la persona con dinero
y también el indígena, aunque no hablara el español, tenía los mismos derechos. Ok, pero en la práctica sería que se aplicaba, No, ¿no? no, no, ¿Verdad? no, o sea, por lo mismo se promulga esa ley porque eso era injusto y trataban a los indígenas como de una forma despreciable y no era justo eso. Ok, bueno, gracias. Bien, vamos a ver la ley Lerdo. En la ley Lerdo, fíjense, todavía creo que tiene como 20 años, donde todos los templos religiosos, sean de cualquier denominación religiosa que sean judíos, sean cristianos, sean musulmanes, sean budistas, gnósticos, satánicos, etcétera, cualquier religión, los templos pasan a ser propiedad del gobierno a menos que tengan una figura que se llama A.R. Asociación religiosa. ¿Sí? Entonces, ahora las denominaciones religiosas van ante notario y digamos que se rigen bajo esa nomenclatura, ¿no? Esto de la ley Lerdo son para iglesias viejas, por ejemplo, bueno, aquí en México son relativamente jóvenes, el templo más antiguo creo que tiene 500 años, está como en Puebla, Catedral Metropolitana tiene como 500 años. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, bueno, está la iglesia de Nío, que ya está en ruinas, pero Catedral es de 1840. Sí, son iglesias jóvenes, pero que entraron en la ley Lerdo. Las iglesias que tienen 20 años, por ejemplo, como hay algunas iglesias pentecostales, ellas se rigen bajo otra normatividad. En Estados Unidos hay religiones, por ejemplo, donde ellos funcionan como tipo una empresa. ¿Cómo se llama? El feligrés da un dinero, pero ese dinero va a la asociación religiosa. El contador de esa asociación declara los ingresos al gobierno de Estados Unidos y luego el gobierno le regresa el dinero, ¿sí? Así funciona, ¿no? Y por ejemplo, una persona puede poner como, digamos, como otra iglesia, algunas cobran el diezmo, otras no, pero ese dinero no va a las arcas de Estados Unidos, sino queda en la misma asociación para crear, no sé, templos, hospitales, albergues, pero queda dentro de la misma organización. Así funciona. Bueno, pero eso tiene que ver más con Estados Unidos. Pero en México, por ejemplo, últimamente han estado creciendo algunos templos que se rigen ya bajo estas nuevas reformas que se han hecho a la Constitución, que ya no es la del 57, es la del 17, la de 1917, que ha tenido muchos cambios, principalmente en este caso en el artículo cuarto. Bueno, la ley de iglesias. Digamos que ahora, por ejemplo, la Iglesia Católica pone costos, por ejemplo, para un bautizo, para un matrimonio, no sé qué más, porque si lo pone como una aportación voluntaria, la gente no da y ellos tienen que pagar agua, luz, porque el templo es del gobierno, pero el agua y la luz la paga la iglesia. Entonces ellos tienen que, como ellos no reciben un subsidio del gobierno ni de nadie, tienen que poner esas cuotas y hay gente que no la paga y no se les obliga. En las otras iglesias, que yo sepa, tampoco se ponen como esos, digamos, costos, pero hay algunas sí. Por ejemplo, sé de una aquí en Culiacán que cobra por la primera comunión 2,000 pesos. No voy a decirle el nombre de la denominación, pero es decir, cada iglesia, lo que les quiero decir es que cada iglesia, cada comunidad religiosa tiene sus propias leyes y tienen que estar ajustados a la Constitución del 17. Y en el caso de la del 57 fue tajante. Ella dijo, todas las iglesias son del gobierno. Todo lo que cobren, no pueden cobrar. Y si lo hacen, el gobierno les cobra impuestos. No sé, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario sobre esto. Igual, si ustedes tienen otra información, la pueden expresar. Bueno, entonces, los primeros gobiernos a veces eran federales, a veces eran conservadores.
Dentro del gobierno centralista estuvo esta constitución que se llamaba 7 leyes y leyes emanadas también de Santa Ana en los 30. Y después vamos a ver las intervenciones extranjeras como la guerra con Estados Unidos. Primero hubo una guerra de pasteles, la primera intervención francesa, luego una guerra con Estados Unidos del 46 al 48 y luego una intervención francesa que fue la segunda. La primera fue la guerra de los pasteles. La segunda intervención francesa fue de 1861 a 1867. Y el segundo imperio se dio con Maximiliano de Habsburgo. El primer imperio fue con Iturbide, del 1821 a 1823. Y el segundo imperio va a ser el de Maximiliano, porque los conservadores fueron a Europa a traer a un príncipe de Habsburgo. Bueno, ¿cuál va a ser la actividad de hoy? A ver, vamos a ver sobre la actividad de hoy.